Amén. Vamos a tener nuestra reflexión bíblica en este día y la vamos a encontrar en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a ubicarnos un poco en el pasaje donde dejamos el programa anterior, donde Jesús les preguntó a los discípulos quién decían ellos que era Él. A lo que Pedro responde: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es lo que sucede inmediatamente después. Me remito a Mateo capítulo 16, verso 21 en adelante. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Jesús les dijo a los discípulos en el monte, antes de despedirse, antes de ascender a los cielos, les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Él quería que los que se hicieran llamar cristianos fueran realmente discípulos de él. Ahora la gran pregunta: ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Esta es una pregunta que tiene que preocuparnos a todos los que decimos creer en Dios. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Y tiene que preocuparnos porque pone en tela de juicio nuestra confesión de fe. Y tengo que personalizar la pregunta y tengo que preguntarme a mí mismo: ¿soy yo un discípulo de Jesús? Porque Jesús dijo que él buscaba discípulos. Les mandó a los suyos que hicieran discípulos. Entonces hemos dicho que un discípulo es un seguidor. Por tanto, mi pregunta personalizada debe ser: ¿estoy siguiendo con sinceridad al Señor Jesús? ¿Me interesa cumplir con sus mandamientos? Son preguntas que me tengo que hacer. El mundo está lleno de cristianos, sin embargo, son millones y millones aquellos que no son verdaderos discípulos de Jesús. Pero claro, dicen ser cristianos porque a lo mejor nacieron en un hogar cristiano, o porque la familia profesaba la fe cristiana, o porque cumplieron con determinados ritos. Entonces dicen: somos cristianos, somos cristianos. Pero resulta que no siguen ninguno de los principios establecidos por Jesús. El mundo occidental, con todos los males que produce, sin embargo, se declara cristiano. Pero claramente los valores del cristianismo no están presentes por ninguna parte. Por eso el discipulado es un tema tan importante en este tiempo, un tema que necesita ser revisado. Y la revisión hay que hacerla en la práctica, no en la teoría. No es cuestión de elaborar una teoría del discipulado, sino que hay que verlo en la práctica. Y por eso estamos recorriendo la vida del apóstol Pedro, para ver la forma en que evoluciona
en su condición de discípulo de Jesús. Y hoy vamos a ver uno de los peligros del discipulado, o mejor dicho, el gran peligro del discipulado. Es algo que es aparentemente inocuo y que nosotros aparentemente no le damos mucha importancia, pero que es la base de todo desastre espiritual. Vamos a volver al principio donde quedamos en el programa anterior. El Señor había reunido a los suyos en el Monte Hermón y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos que habían escuchado a la gente le dijeron, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Es decir, cada uno dio su respuesta. Y Jesús fue hondo al hacer la pregunta fundamental. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Es decir, después de 2 años y medio, ellos tenían que saber a quién estaban siguiendo. Tenían que haber conocido quién era Jesús. Y ahí contestó Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro hizo la síntesis de que entendían ellos que verdaderamente Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, el Mesías esperado por Israel, prometido por los profetas, que Jesús, el Mesías, estaba entre ellos y ellos lo estaban siguiendo. Es decir, ellos entendieron ese aspecto tan fundamental, tan relevante del discipulado. Luego, en segundo lugar, él dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, el Dios manifestado en carne. Se había acercado hasta ellos en forma de hombre, y ellos estaban siguiendo a Jesús. Y esta declaración hace que Jesús se dirija directamente a Pedro y le diga, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús reconoce que Pedro penetró por obra de Dios en lo más profundo del misterio, que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo se lo había revelado. Los demás discípulos también estuvieron de acuerdo con eso. Es decir, aprobaron el primer examen, que como dijimos la vez pasada, era un examen crucial pero parcial. Había que entrar en la segunda etapa. Después de aprobado el primer examen y que todos coincidían de que estaban delante del Mesías de Dios, entonces había que seguir adelante. Se concluyó una etapa, pero hay que empezar la etapa siguiente. Y Jesús comienza con la enseñanza de la nueva etapa y dice la Biblia, desde entonces, es decir, desde ese momento, comenzó Jesús a declarar a los discípulos de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Quién es el que está diciendo esto? ¿Quién está marcando el rumbo? Lo está marcando Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, es Dios el que está hablando. Lo acababa de decir Pedro. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿quién marca el rumbo? Lo está marcando Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y les está diciendo que en esta segunda etapa van a tener que ejercitar la fe de una forma distinta, que va a ser más difícil aún que caminar sobre el agua. Ahora van a tener que enfrentar un examen duro donde hay sufrimiento, donde hay padecimiento, donde hay muerte, pero donde también hay resurrección. Entonces dice la Biblia que Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comienza a reconvenirlo y a decirle, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Indudablemente Pedro está recordando lo que le acababa de decir Jesús cuando le dijo, tú eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces se infló como un pavo y se acerca a Jesús y le dice, bueno, ahora yo tengo que tomar la comandancia de este asunto. Y es interesante lo que dice,
porque llama aparte a Jesús como diciendo, esto no lo tiene que escuchar nadie. Y va a reconvenir a Jesús, pero él ya se sabe un poco superior a los demás. Él siente que ha crecido tanto como para decirle a los otros 11, ustedes quédense ahí. Yo tengo que hablar un asunto particular con Jesús. Y entonces lo llama aparte. Considera que no puede ser un diálogo general, que tiene que ser privado. Los demás no pueden participar de esto. Y le dice, lo tenemos que hacer entre nosotros, que estamos en un plano superior. Y comenzó a reconvenirlo, sí. ¿Sabe lo que es reconvenir? Reconvenir es reprender a alguien, es censurar lo que esa persona ha dicho. Le está diciendo Jesús, este no es el camino que hay que tomar. Tenemos que tomar otro camino. En esto te estás equivocando, Jesús. Y apela a la autocompasión. No puede ser que te pase esto. Jesús tiene que compadecerse de sí mismo. Tiene que pensar en él y tiene que recapacitar. Está tratando de que Jesús recapacite sobre lo que acaba de decir y que rectifique sus palabras, que se retracte. ¿Se da cuenta usted de lo que está pasando? ¿Se da cuenta de lo que significa esto? Que ahora él ha tomado la comandancia de Jesús, que ahora él se siente por encima de Jesús y le está diciendo al Mesías que muy Mesías sería, pero que se ha equivocado y que no tiene que pasar por eso. Este es pecado, hermanos. El pecado con mayúscula, porque el pecado siempre tiene una raíz y la madre de todos los pecados, escúchelo bien, se llama soberbia. Sí, porque todos los pecados responden a la soberbia. En todo pecado que cometa el hombre y la mujer hay soberbia. San Agustín dijo que la soberbia es la madre de todos los pecados. ¿Por qué? La palabra soberbia en nuestro idioma proviene del latín superbus y quiere decir el que está por encima. De aquí se deriva la palabra super. Y nosotros sabemos lo que significa, ya sea como prefijo o como adverbio. Significa por encima de. ¿Y qué está haciendo Pedro? Se está colocando por encima de Jesús. También se pone por encima de los demás apóstoles y se está colocando por encima de los planes de Dios, por encima de la sabiduría de Dios y por encima de los caminos de Dios. Resulta que ahora él sabe más. Pedro está afirmando que sus planes, que su sabiduría y que sus caminos son superiores a los caminos de Dios, y esto es justamente la soberbia. Cada vez que nosotros pecamos y lo hacemos conscientemente, en primer lugar, es un pecado de soberbia. ¿Por qué? Porque nos estamos colocando por encima de la ley de Dios. Nos estamos colocando por sobre la voluntad de Dios. Nos estamos colocando por encima del mandato de Dios. Es el pecado de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. En el Edén, recuerdan ustedes que Dios dio un mandato diciendo, de todo árbol ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comiereis, de cierto morirán. Esta es la ley, este es el principio. Si comen de ese árbol, morirán. Y llega Satanás, ¿y qué les dice? Les dice, no morirán. Es decir, está por encima, está por sobre de lo que Dios ha dicho. Ah, pero Dios está equivocado. Es decir, yo me pongo por encima de Dios. No morirán, les dice Satanás. Y Eva dice, Satanás tiene razón. Entonces hay que ponerse por encima de Dios y por encima de la ley de Dios. Entonces la soberbia es la madre de todos los pecados. Cada vez que pecamos, aparece la raíz de la soberbia y nos situamos por encima de la ley de Dios, por encima de la autoridad de Dios y nos convertimos en nuestra propia y única autoridad. La soberbia es el origen de todo pecado, solía decir San Agustín. La soberbia no es grandeza. El hombre cree que la soberbia es grandeza, no. Como dijo alguien por ahí, la soberbia no es grandeza. La soberbia es hinchazón.
y lo que está hinchado parece grande, pero está enfermo. Este es el gran pecado. Todos los demás pecados derivan de él. El pecado supremo que está en la raíz de todos los demás pecados es la soberbia. No interesa si usted adultera, si usted roba, si usted miente. Siempre al cometer ese pecado, estamos en primer lugar cometiendo el pecado de soberbia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice, no adulterarás. Pero yo adultero porque me rijo por una ley que considero superior a la ley de Dios, que es mi propia ley. La ley de Dios dice que no hay que robar, pero yo robo porque tengo una ley que está por encima de la ley de Dios. Es decir, siempre la soberbia está presente cuando de pecado se trata. Y Pedro revela acá un problema del discípulo. Un discípulo puede ser sensible a la voz de Dios y puede declarar la deidad de Jesucristo y decir, y Jesucristo decirle, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero hay que tener cuidado, porque así como somos sensibles a la voz de Dios, podemos también volvernos en instrumento de Satanás. Y la misma boca que proclamó la grandeza de Dios, minutos después se vuelve en instrumento de Satanás, queriendo torcer el camino de Dios. Y es la misma boca, es la misma persona, es la misma cabeza. Es el mismo discípulo el que ha caído por el pecado de la soberbia y Jesús tiene que decirle, quítate de delante de mí, Satanás. Hace pocos minutos le había dicho, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, y resulta que ahora le dice Satanás. ¿Por qué? Porque está siendo instrumento del diablo en ese momento. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Y Pedro es alternativamente, en un breve lapso, un instrumento de Dios y un instrumento de Satanás. Y esto nos está marcando los grandes peligros que tenemos en nuestra vida como cristianos. El peligro del discípulo, que es el de caer en la soberbia. Cuando yo digo, Dios dice esto, pero yo tengo otro camino que es mejor, esto es la soberbia. Y a pesar del aviso del Señor, Pedro siguió con esta idea y entonces sigue el camino de la soberbia. Ahora este no es un hecho aislado en la vida de Pedro, es algo que se le metió en el corazón. Y cuando la soberbia arraiga en nuestro corazón, cuando nos acostumbramos a la soberbia va a tener varias manifestaciones hasta que se materialice. Y si usted sigue el itinerario del apóstol Pedro, de aquí en adelante, va a ver que hay una cantidad de actitudes de él que muestran que la soberbia se ha enraizado en su corazón. Solo 7 días después, Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos, entre ellos Pedro, Juan y Jacobo, y se transfigura delante de ellos y muestra su gloria y habla con él Moisés y Elías. ¿Y de qué hablan? De la partida a Jerusalén, de lo que les habló a los discípulos y conversa con ellos acerca de esa salida a Jerusalén. Y está Pedro, está Juan y Jacob mirando. Ellos, Jesús, Moisés y Elías, están conversando acerca de que ahora voy a Jerusalén para morir y resucitar y todo lo demás. Y cuando se apaga la visión, Pedro habla y dice, Señor, mejor es que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas. En otras palabras, ya le está corrigiendo a Moisés, a Elías y al Señor. A los 3 los corrige. Ellos están hablando boberías. Ellos hablan de ir a Jerusalén, pero no. Es mejor quedarse acá. Esto, hermanos, es un acto de soberbia. Ellos están hablando del plan eterno de Dios, de ir allá a Jerusalén y morir en la cruz. Y Pedro dice, esto es riesgoso y es absurdo. Mejor quedémonos acá. Es mejor que nos quedemos acá. En otras palabras, yo tengo un camino mejor, más alto. Estoy por encima. Es mejor que nos quedemos acá. Y sigue con la misma actitud. Se sitúa por encima. La primera vez se situó por encima de los demás discípulos y por encima de Jesús, cuando lo llamó aparte. Ahora se sitúa por encima de Jesús, de Moisés y de Elías, porque la soberbia tiene esto, aumenta siempre. Siempre
quiere algo más. Moisés, Elías, Jesús, los discípulos pueden conversar de lo que quieran, pero la verdad, lo mejor es no ir a ese lugar. Y resulta que llegan a Jerusalén, de todos modos, y se reúnen en el aposento alto, Jesús y los discípulos. Habían pasado 6 meses más o menos. Y entonces Jesús se levanta de la mesa, cantan el himno de la Pascua, salen, van para el monte de los olivos, van a entrar al huerto de Getsemaní. Jesús les dice: todos ustedes van a ser escandalizados esta noche, porque está escrito esto: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Quién creen que interviene en ese momento? Pedro, que todavía era Simón, sin lugar a dudas. Dice: aunque todos se escandalicen y aunque la profecía diga lo que diga, yo no me voy a escandalizar. Este es un acto de soberbia. La profecía dice esto, pero yo estoy por encima de la profecía. Y este es el gran problema del discípulo, que en el camino del Señor llega un momento en que creemos que podemos tener leyes más perfectas, más exactas, caminos más altos que los caminos de Dios. Aunque todos se escandalicen de ti, por encima de todos ellos, y aunque la profecía lo diga, yo no me voy a escandalizar de ti. Se siente por encima de todos. Se ha sentado en el trono sin que nadie se lo haya permitido, porque según él, sus ideas son ideas superiores. Y Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le replica: aún si debiera morir contigo, no te negaré. Nota cómo va evolucionando la soberbia en la persona de Pedro. Y llega el punto en que esa soberbia se materializa. ¿Y cuándo se materializa? Cuando van a aprehender a Jesús, llegan los soldados y Pedro, de no sé dónde, saca una espada y le corta una oreja al siervo del sumo sacerdote, y ahí se materializa la soberbia. Lo que empezó como un pensamiento echó raíces en el corazón y en ese momento estalló, y Jesús le dice: envaina tu espada, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la tengo que beber? ¿Eso es lo que me quieres decir? Y esa frase desnuda la soberbia de Pedro, la muestra tal cual es. Este es el peligro del discipulado. ¿Logra captarlo? Si yo soy un discípulo de Jesús, tengo que seguirlo en todo el camino. Algunos trechos son agradables, otros despiertan temor, como este. Y frente a todo esto, Pedro no se miraba en el espejo. Era constructor de su propio espejo. Era un gato con aires de león. Había transformado su propia imagen. Creía que era más de lo que era, y Jesús lo tiene que bajar de ese pedestal ilusorio para decirle: Pedro, no eres un león. Tú sigues siendo un gato. El sabio Salomón dice en los Proverbios que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y hemos visto cómo evolucionó Pedro, como un hombre tan locuaz y tan entregado que fue capaz de caminar sobre las aguas, también fue capaz de ser sacudido por la soberbia de esa forma. Está justamente en el preludio del quebrantamiento, porque está en medio de la altivez de espíritu. Esta es la anticipación de la caída. Estimados hermanos y oyentes, no nos engañemos a nosotros mismos. Muchas veces creemos que somos más fuertes de lo que somos, que somos más capaces de lo que somos, que somos más inteligentes de lo que somos, que somos más fieles de lo que somos, que somos más consagrados de lo que realmente somos. Y dejamos de pensar con cordura sobre nosotros mismos porque nos ataca la soberbia. Y empezamos a creer que tenemos la mejor familia, que somos los mejores padres, que somos los mejores esposos, que somos los mejores empleados, que somos los mejores comerciantes, que somos los mejores empresarios. Es decir, yo siento que soy superior a todos. Esa es la característica de la soberbia. Mira y piensa que todos los demás son enanos, excepto yo, que soy un gigante. Esto es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Se anuncia todo esto. Estamos en peligro. El discípulo siempre está en peligro. Y lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad que nos propone permanentemente que pasemos por encima de la ley de Dios.
Usted tiene un problema matrimonial, sepárese, rompa el matrimonio. Eso es soberbia. Usted tiene un hijo al que tiene que disciplinar, castíguelo, que le duela. No, no, usted no puede hacer eso, porque el psicólogo me dijo otra cosa, porque el Instituto de los Derechos Humanos me dijo otra cosa. Eso se llama soberbia. Si Dios ha hablado, no interesa lo que diga ni la ley, ni al psicólogo, ni los derechos humanos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando yo no obedezco a Dios y paso por encima porque la ley de Dios lo dice, porque el psicólogo lo dice, porque mi vecino lo dice, porque mi pastor lo dice, pero si está por encima de la ley de Dios, tenga cuidado. Eso se llama soberbia. Y la soberbia es el gran problema del discípulo. Es la que destruye al discípulo, la que lo lleva al fracaso. Y por eso el Señor tuvo que sacudir a Pedro ese día. Y ya frente a la cruz, le tiene que decir, la copa que el Padre me puso adelante, ¿no la tengo que tomar? ¿No entendiste lo que significa ser discípulo? El discípulo comenzó a subir y a crecer, a leudar como una masa. Claro, había caminado sobre las aguas. Que se paren todos los que han caminado sobre las aguas alguna vez. Sin embargo, él puede decir, sí, yo caminé. Me hundí, pero caminé. Y cuando llegó el momento, él fue el que respondió y que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, había crecido, era innegable. Pero él no miró con realismo su crecimiento. Se vio superior a los otros, aún por encima de Jesús. Y hay que tener cuidado porque a veces vamos creciendo y creciendo y llega un momento en que creemos que estamos por encima del Señor. Durante mis años de ministerio he visto un gran riesgo en aquellos hermanos que crecen muy rápidamente. Como no digieren lo que significa la vida cristiana, tragan y se van inflando, hinchando como un globo, hasta que llega el momento que piensan que han crecido tanto que se les va la humildad y dan paso a la soberbia, al orgullo, al yo soy mejor que los demás, estoy por sobre los demás y esta iglesia ya me queda chica y este pastor ya no tiene nada más que enseñarme. Este es el peligro del discipulado, el mayor peligro. Por un discípulo se puede caer, un discípulo se puede caer, pero si tiene humildad, se levantará. Pero si no la tiene, su vida cristiana colapsará y se perderá en sus desvaríos. Por eso nunca olvidemos lo que dijo Agustín, que la soberbia es la madre de todos los pecados. Comienzo sintiéndome mejor que el otro. Lo miro sobre el hombro y lo veo más bajo. De ahí es cosa de tiempo para mirar a Dios y su palabra como inferiores también. No importa quién sea, si es Moisés, si es Elías, si es la profecía, si son los apóstoles, yo estoy por encima de todos ellos. Cuidado con esto, porque cuando entro por ese camino, el destino final es el quebrantamiento. Pablo escribe a los filipenses y les dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe? Yo veo en esto una vacuna contra la soberbia, un antídoto contra el orgullo, contra la vanagloria. Está diciendo la forma de vivir de un discípulo de Jesucristo es esta. Consideren a los demás como superiores a ustedes. No miren solo por el bien de ustedes. Siempre pónganse en el lugar de los demás. Es un llamado a renunciar a la soberbia, a decirle no a la soberbia, a no actuar con egoísmo ni con egocentrismo. Y termina diciendo después de haber dado este consejo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y usted recuerda ese pasaje, Filipenses capítulo 2, habla de la humillación de Jesús. Recuerda este capítulo, es una vacuna contra la soberbia. El discipulado es algo maravilloso, es seguir al Señor, es ir subiendo el camino del Señor, es ir viendo cada vez más la grandeza del Señor, es acercarnos cada vez más al Señor, pero tiene un peligro. Y ese peligro es lo que hizo que Pedro se cayera. Pero no se aflija.
Si, si usted se propone en su corazón buscar la dirección de Dios, oír la voz de Dios y sujetarse a ella, usted verá que aunque caiga se podrá levantar. ¿Por qué? Porque siempre la mano de Dios, cuando nos estamos hundiendo, llega a tiempo para levantarnos. Pero qué bueno sería que pudiéramos evitar el tropezón. Qué bueno sería que pudiéramos evitar la caída y la amargura que conlleva todo aquello, ¿no es cierto? Que con antelación nos diéramos cuenta de que el camino que el Señor traza no es el camino de la soberbia y que el camino de la soberbia nos destruye, nos sitúa por encima de todo hasta que ilusamente creemos que podemos ocupar el lugar de Dios. Y Dios es celoso de su lugar. Todo el que quiere ocupar su trono lo baja de golpe. La soberbia entonces es el gran peligro del discipulado. Reflexionemos y escuchemos las palabras del apóstol cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.